Era una noche fría y silenciosa en la carretera desierta. El faro del coche iluminaba la oscuridad del camino, mientras el sonido del motor cortaba la quietud. El viaje parecía interminable. Marcos y su esposa, Laura, iban rumbo a un destino lejano, y aunque el cansancio ya se hacía presente, optaron por viajar de noche, evitando el tráfico pesado. Todo estaba tranquilo, hasta que Marcos sintió la necesidad de parar. Una gasolinera a la orilla de la carretera apareció como una buena oportunidad para repostar y estirar las piernas. Al bajar del coche, la brisa helada del otoño parecía más fuerte de lo esperado. No había movimiento en el lugar, solo una tenue luz del letrero parpadeando, apenas iluminando la pequeña tienda. La única presencia visible era el empleado, que parecía ajeno al mundo a su alrededor, atrapado en sus propios pensamientos. Marcos se dirigió a la tienda, mientras Laura fue al baño, llevándose consigo una sensación extraña que no sabía explicar, pero sentía en lo profundo de su estómago. Dentro del baño, Laura notó algo peculiar. La puerta estaba entreabierta, pero el ambiente estaba completamente silencioso. La luz parpadeaba, creando sombras extrañas en las paredes, como si el tiempo se hubiera desacelerado de alguna manera. Entró, dudosa, y el primer sonido que la alcanzó fue el zumbido del ventilador, seguido de algo más. Algo que parecía un susurro, una voz, baja, como si estuviera conversando con alguien. Laura se quedó inmóvil por un momento, tratando de localizar el origen de la voz. No había nadie allí. Sus ojos se ajustaron a la penumbra y vio a su hija, Clara, frente al espejo. Los ojos de la niña estaban fijos en el reflejo, como si estuviera observando algo más, algo que Laura no podía ver. Antes de que pudiera preguntar, la niña susurró: «Ella está aquí, mamá. Me está diciendo que puedo ir con ella». La sangre de Laura se congeló. El miedo recorrió su columna vertebral. Se acercó a Clara, pero algo en el espejo llamó su atención. Era un símbolo, algo tallado en la superficie del vidrio. Un pentagrama invertido, esculpido de manera grotesca, como si fuera hecho con algo afilado, no con pintura. El aire parecía más denso, el tiempo más lento. El miedo ahora dominaba a Laura, que apresuradamente levantó a Clara en sus brazos y corrió afuera. Al salir del baño, miró atrás. Un impulso inexplicable la hizo voltear al espejo. Lo que vio fue algo que jamás podría entender. El reflejo ya no era como el ambiente real. El espejo mostraba una oscuridad densa, mucho más profunda que la realidad. Y allí, entre las sombras, una figura se acercaba lentamente. Una mujer, con los ojos fijos en ella, como si estuviera esperando algo. Marcos, al percatarse del pánico en la expresión de Laura, no preguntó, simplemente entró al coche y aceleró. La carretera parecía aún más desolada ahora, y el ambiente opresivo seguía incomodando a su esposa. Algo estaba mal, pero ella no sabía qué. No tuvo valor para contarle lo sucedido en el baño esa noche, pero el miedo la acompañó. No pasó mucho tiempo hasta que Laura se dio cuenta de que algo estaba presente en sus pensamientos de manera constante, como si aquella experiencia no hubiera terminado. El miedo se había enraizado. Horas después, al llegar a un hotel, Laura encendió la televisión y vio un noticiero local. El reportero relataba un incidente en una gasolinera. Trabajadores y clientes habían desaparecido misteriosamente, y las imágenes mostraban la misma estación de servicio. La sorpresa llegó cuando la cámara se enfocó en el rostro del empleado de la tienda. Estaba entre las víctimas. Laura, sintiendo el corazón apretado, le contó a Marcos lo que realmente había sucedido esa noche. El miedo volvió a surgir. Marcos, sin entender completamente lo que había ocurrido, sintió un escalofrío profundo al darse cuenta de que, por alguna razón, se habían escapado por poco de algo mucho más siniestro. No sabían qué era, si era un espíritu,
algo que estaba esperando en el espejo, o si alguien que se escondía en las sombras esperando a la próxima víctima. Pero algo era seguro: esa noche algo los observaba. Algo que estaba allí desde antes, esperando el momento exacto. Y cada vez que pasaban por una gasolinera, una mirada furtiva en cada esquina, la sensación de ser vigilados los perseguía. La pregunta que no quería callar: ¿qué habría pasado si hubieran permanecido unos segundos más? ¿Qué habría pasado si hubieran aceptado la solicitud del empleado? La carretera, con su quietud, nunca más sería la misma. El terror se convirtió en algo permanente, una presencia invisible que jamás los dejaría realmente en paz. El tiempo pasó, pero la sensación de incomodidad nunca se disipó por completo. Laura y Marcos intentaron continuar con sus vidas, pero siempre que tomaban la carretera, algo los hacía mirar atrás. No podían evitar el sentimiento de que algo los observaba, acechando en las sombras, esperando el momento justo para actuar. En las semanas siguientes, Laura comenzó a tener pesadillas. Soñaba con el espejo del baño de la gasolinera, con ese símbolo extraño grabado en el vidrio y esa figura oscura observándola desde dentro. A veces despertaba sudada, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia en la habitación, como si algo la estuviera vigilando. Marcos, aunque preocupado, trató de tranquilizarla, pero incluso él no podía negar que algo estaba mal. Había una tensión en el aire, algo que no podía entender, pero que lo dejaba inquieto. Un mes después, durante un viaje de negocios, Marcos tuvo que parar nuevamente en una gasolinera. La carretera estaba desierta, como en las noches anteriores. El faro del coche cortaba la oscuridad y sentía un escalofrío. La gasolinera estaba allí, como si lo estuviera esperando. Cuando entró a la tienda para repostar, el empleado lo miró fijamente, como si lo reconociera. El hombre era nuevo, pero sus ojos tenían algo perturbador, algo familiar. Marcos rápidamente pagó el coche y regresó sintiendo una creciente tensión. Pero fue cuando miró al retrovisor que algo lo hizo detener el coche de golpe. No podía creer lo que veía. La figura que reconoció de inmediato. Un hombre con una chaqueta oscura y el cabello desordenado. Caminaba lentamente por la carretera. No era un caminante común. Era el mismo hombre que había visto antes, la noche en que escaparon. Pero ¿cómo podía ser él? No tenía sentido. El hombre parecía fuera de lugar, como si estuviera atrapado en el tiempo, repitiendo el mismo camino, la misma rutina. El pánico se apoderó de Marcos. No pensó dos veces. Arrancó el coche, conduciendo rápidamente lejos de la gasolinera, con el corazón acelerado. No podemos volver ahí, pensó, pero la sensación de ser observado nunca lo dejó. Sentía que esa carretera, esa gasolinera, no era solo un lugar físico, era un punto de encuentro de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Al regresar a casa, Marcos intentó convencer a Laura de que nunca más pararan en 1900. Una gasolinera en la carretera, pero, aunque ella estuvo de acuerdo, la verdad es que ninguno de los dos pudo dejar de sentirse observado. Cuando pasaban por lugares desolados, como aquellas gasolineras en la orilla de la carretera, sentían que el pasado seguía acechándolos, que algo los esperaba allí, esperando a la próxima víctima, y las preguntas no cesaron. ¿Por qué esa figura extraña los seguía? ¿Qué ocurría en esas gasolineras que parecía atrapar algo en el tiempo? ¿Por qué la sensación de ser observados se intensificaba, como si algo estuviera acumulándose, esperando ser liberado? Nunca tuvieron respuestas, solo la certeza de que algo sobrenatural, algo extraño, habitaba esas gasolineras desiertas. Algo que no estaba dispuesto a ser olvidado, que esperaba pacientemente a alguien que, como Marcos y Laura, se acercara demasiado. Y, mientras la carretera se extendía ante ellos, la sensación de ser observados nunca desapareció.
Hasta el día de hoy, cada vez que alguien de la familia o amigos les pregunta sobre sus viajes, hay una vacilación en los ojos de Marcos. Nunca sabe cómo contar lo que vivieron, esa sensación opresiva que nunca dejó de existir, ese miedo silencioso que se oculta en las sombras de las gasolineras desiertas, sigue acechando, esperando. Semanas después, Marcos aún no podía apartar los pensamientos sobre esa gasolinera, la figura que lo seguía y la creciente sensación de que algo estaba por suceder. Intentó ignorarlo, convencerse de que era solo el efecto del miedo y la tensión acumulada, pero la verdad era que no podía deshacerse de esa sensación opresiva. Estaba más alerta a cada movimiento en las calles desiertas, a cada mirada furtiva en un retrovisor. En una noche lluviosa, mientras Marcos y Laura viajaban a una boda lejana, la carretera parecía aún más oscura de lo normal. La lluvia golpeaba fuerte en el parabrisas, dificultando la visión, y la luz de los faros reflejaba en el camino mojado, creando sombras distorsionadas alrededor. Fue cuando pasaron por una pequeña gasolinera en la orilla de la carretera, el mismo tipo de lugar vacío y desolado que siempre parecía invocar esa sensación de incomodidad. Laura, cansada e inquieta, miró hacia el costado y vio algo que hizo que su corazón se acelerara. En la esquina de la estación de gasolina, debajo de una luz débil, una figura estaba parada, observándolos. El hombre estaba de pie, inmóvil, con la cabeza agachada, pero sus ojos, esos ojos vacíos y penetrantes, parecían fijos. En el coche, Laura casi colapsó, pero trató de mantener la calma, sin querer alarmar a Marcos. «Marcos, mira a ese hombre», dijo con la voz temblorosa. Marcos miró rápidamente, pero cuando volvió a mirar en el retrovisor, el hombre ya no estaba. «Solo fue un viajero», intentó convencerse Marcos, pero su voz sonó vacía incluso para él. Sabía lo que había visto. El hombre no parecía un extraño común. Tenía algo perturbador en su postura, algo que lo hacía recordar la última vez que tuvo la sensación de ser observado tan intensamente. Decidido a ignorar lo ocurrido, Marcos aceleró. La carretera parecía más larga que nunca, y la sensación de estar siendo seguido flotaba en el aire, como una presencia invisible. Intentaron hablar de temas triviales, pero la incomodidad era palpable. La lluvia no cesaba, y a cada curva del camino, la oscuridad parecía engullir aún más el camino frente a ellos. De repente, el coche hizo un ruido extraño, un chasquido que vino del motor, y luego las luces comenzaron a parpadear, fallando. Marcos tiró del volante, tratando de mantener el control, pero el coche desaceleró y se detuvo completamente sin previo aviso. Un pánico súbito se apoderó de él. Intentó encender el motor nuevamente, pero no hubo respuesta. El silencio de la noche solo fue interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el coche. «No es posible», dijo Marcos nervioso. «No puede estar pasando ahora». Laura, con el corazón acelerado, miró por la ventana y de repente su rostro se transformó en una máscara de puro terror. No necesitaba decir nada. Los ojos desorbitados y la expresión de pavor fueron suficientes para que Marcos mirara también. En medio de la carretera, dirigiéndose hacia ellos, una figura comenzó a acercarse lentamente con pasos pesados. Era el hombre, el mismo hombre de la gasolinera. Caminaba sin prisa, sin desviar los ojos de Marcos y Laura. La lluvia parecía no tocarlo, como si estuviera en un mundo aparte, aislado de la tormenta alrededor. El miedo helado subió por la espalda de Marcos, pero no podía moverse. La figura se acercaba más y cuando finalmente llegó al lado del coche, sus ojos brillaron de una manera que no parecía humana. El pánico se instaló en Marcos. Sabía que no estaba tratando con un simple viajero. Había algo mucho más siniestro en ese hombre, algo que trascendía la razón. Sin previo aviso, el hombre dio un paso adelante, tocando la ventana del coche.
La respiración de Laura se volvió pesada, mientras Marcos intentaba desesperadamente arrancar el coche de nuevo, pero no hubo más respuesta del motor. Estaban atrapados. El hombre miró hacia adentro, como si estuviera evaluando a cada uno de ellos con una mirada profunda y vacía. Cuando sus labios se movieron, Marcos apenas pudo escuchar lo que dijo, pero las palabras sonaron como una sentencia. Ya no se irán. Fue la última advertencia. Cuando el hombre se alejó, como si nada hubiera pasado, Marcos logró encender el coche nuevamente. Pero antes de poder acelerar, algo mucho más perturbador ocurrió. La figura desapareció en la oscuridad de la carretera, como si nunca hubiera estado allí. Marcos, con la adrenalina corriendo por sus venas, condujo a toda velocidad para alejarse de ese lugar. El miedo los acompañaba, una presencia que parecía haberse aferrado al coche. La carretera, ahora completamente vacía y silenciosa, parecía no tener fin, pero la sensación de ser vigilados nunca los dejó. Esa figura, ese hombre extraño, seguía acechándolos de una manera que no podían explicar. No pasó mucho tiempo hasta que Marcos y Laura se dieron cuenta de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. La carretera no era solo un camino entre lugares, era un portal, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de manera incomprensible. Algo más, algo que trascendía la realidad, estaba esperando por ellos, algo que jamás los dejaría ir.